A ver, en este caso, chicos, debemos tener en cuenta nosotros dentro de este alcance del régimen laboral agrario, primer punto, que todo este régimen laboral agrario está plasmado, ¿no?, bajo una ley, ¿correcto? Que en este caso tenemos a la ley 31.110, ¿correcto? Esa ley 31.110 es la ley que establece cómo se va a hacer el tratamiento en lo que es la parte agraria, ¿no? En el régimen, como menciona, en la misma normativa, ¿no? Bueno, esta es la ley del régimen laboral agrario y los incentivos que se dan al sector agrario, es decir, también involucra a lo que es la parte tributaria, pero habla del sector agrario, riego, agroexportador y agroindustrial, o sea, se refiere a estos tres puntos muy importantes. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que dentro de nuestro país existen distintos regímenes laborales, como el régimen laboral general, tenemos al régimen laboral de la micro y pequeña empresa, tenemos al régimen laboral minero, tenemos al régimen laboral especial de construcción civil, y cada uno de estos con un tratamiento específico. Es decir, que por ejemplo, en el régimen laboral de la micro y pequeña empresa, ¿no? Se establecen los beneficios laborales que le va a corresponder al trabajador que labore para una empresa que se encuentra, en este caso, acogida a estos regímenes, ¿no?, de la micro pequeña empresa, que no son los mismos que corresponden pues a un trabajador que labore para el régimen laboral común de la actividad privada. Ahora bien, también como alcance debemos tener en cuenta que cada régimen laboral establece la forma y tratamiento que se le debe dar a los beneficios laborales correspondientes. Si es que dentro del régimen laboral especial no se especificara el tratamiento o forma a tratar de los beneficios laborales, se tomará en cuenta, en este caso, lo que establezca las normativas, en este caso, de los beneficios laborales que se otorgan para el régimen laboral general. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos en este caso, por decir, del régimen laboral de construcción civil, por ejemplo, en ese caso me establecen, ¿no?, que en el convenio colectivo, que al trabajador le corresponde 40 jornales básicos, ¿correcto? Entonces yo ya no tendría que ir a la norma general de las gratificaciones para hacer el cálculo, porque ese régimen laboral especial me está especificando que se le otorga al trabajador de construcción civil gratificación, pero me está especificando la forma de cálculo ya, ¿correcto? Entonces respeto lo que dice, por ejemplo, en el caso de construcción civil, ese convenio. Ahora, aterrizando y viendo todo esto, vamos al régimen laboral agrario, ¿correcto? En el cual, y justo he tratado de ver un resumen rápido aquí, en el cual nos establece, primer punto, una jornada máxima. La jornada máxima y en la ley lo especifica, entonces que nos plasmamos en esta ley, nos especifica que la jornada máxima diaria es de 48 horas semanales, ¿correcto? Y que existe una sobretasa del 35%, en este caso cuando hablamos de una jornada nocturna. Esto es siempre y cuando el trabajador gane el sueldo mínimo, ¿correcto? Entonces, resumiendo, en este caso, en este régimen laboral de construcción civil, perdón, en este régimen laboral agrario, sí existe una remuneración mínima, pero nosotros debemos tener en cuenta algo muy importante. Debemos tener en cuenta cuando habla de una remuneración mínima vital y una remuneración básica. Porque cuando hablamos de la remuneración mínima vital, esa es la remuneración que ha establecido el gobierno o el Estado como mínimo se le debe pagar a un trabajador. Y la remuneración básica es la remuneración pactada entre el empleador y el trabajador, que lógicamente no puede ser menor a la remuneración mínima vital. Tenemos que partir desde ahí, porque, a ver, puede ser el caso que la remuneración mínima vital y la remuneración básica sean iguales. Sí, ¿por qué? Porque
uno, el Estado lo ha establecido como tal, como la remuneración mínima, y dos, el empleador y trabajador han acordado pactar esa remuneración. Pero repito, no siempre va a ser igual porque la remuneración básica depende mucho del pacto entre trabajador y empleador, ¿correcto? Ahora, la jornada aquí, en este régimen, es el mismo que en el régimen laboral general, o sea, que en este caso comienza a las 10 de la noche y culmina a las 6 de la mañana. Por ejemplo, si hacemos un comparativo, la jornada nocturna en construcción civil, por ejemplo, comienza a las 11 de la noche y culmina a las 6 de la mañana, porque así se estableció en el convenio colectivo. Entonces, partiendo desde aquí, en resumen, tú debes tener en cuenta que existe una RMB, correcto, que actualmente para el 2025 estamos hablando este, de 1.130 soles. O sea, ¿qué quiere decir? Que en base a esto vamos a hacer nosotros nuestros cálculos para los trabajadores del régimen laboral agrario. O sea, aquí establecemos a los trabajadores que están dentro de este régimen laboral agrario, pero se excluye a los trabajadores que no se encuentran en planta, por ejemplo, aquellos trabajadores administrativos o aquellos trabajadores de ventas. Esos trabajadores no se incluyen dentro del régimen laboral agrario, es decir, a estos trabajadores tú los vas a tratar bajo el régimen laboral común de la actividad privada, ¿correcto? O algún régimen especial que esté acogido que no sea el agrario. ¿Ok? Ahora, también en resumen, debemos tener en cuenta, ¿no? Que al momento de hacer los cálculos correspondientes, las gratificaciones que le otorgues a estas personas que laboren bajo este régimen laboral agrario, ¿ok? Estas gratificaciones se otorga en base al 16,6%, ¿no? De la remuneración básica, dice. ¿Correcto? O sea, se va a otorgar un 16,66% en base a la remuneración básica. Es decir, mira, aquí te está estableciendo ya la forma de cálculo. ¿Correcto? No como las gratificaciones que se otorgan en el régimen laboral común de la actividad privada, ¿no? Que nos dicen, ¿sabes qué? Fíjate los 6 meses, ¿no? La forma de cálculo con la última remuneración, ¿no? Entre otros. No, aquí directamente nos dan ya un porcentaje establecido, pero nos dice en base a la remuneración básica, es decir, la remuneración pactada entre el trabajador y el empleador. No te dice, en este caso, en base a la remuneración mínima vital. Ojo, eso tengan en cuenta. Otro punto muy importante también es lo que es la CTS, ¿correcto? En el caso de la CTS, ¿qué es lo que te dice? ¿No? En el caso de lo que es la CTS, te dice que equivale al 9,72% de la remuneración básica. Es decir, en este caso, estamos hablando, en resumen, que al trabajador se le va a otorgar su CTS en base al 9,72% de la RB. ¿Correcto? O sea, de la remuneración básica, repito, remuneración básica, aquí lo voy a poner, la remuneración básica, y acá pongo en este caso la remuneración mínima vital. ¿Ok? Estas dos, correcto, no son iguales. Ten en cuenta que no, o sea, van a ser iguales en un cierto tramo. Remuneración básica es la pactada, repito, pactada entre trabajador y empleado. ¿Ok? Esta es establecida bajo marco legal. ¿Ok? Entonces, esto se establece bajo normativa legal. Entonces, eso quiero que tengas en cuenta, ¿no? Para que puedas diferenciar esto. Por eso le pongo RB, remuneración básica. ¿Ok? Ahora,
Otro punto muy importante también a tener en cuenta es la famosa, el famoso concepto o beneficio beta que se le otorga a los trabajadores, ¿no? Este beneficio beta que se le proporciona, en este caso a los trabajadores que conocemos, es un beneficio que se ha establecido dentro de lo que es la normativa del régimen laboral agrario, ¿correcto? Este concepto que nosotros, en este caso, consideramos que lo denominamos la bonificación especial por trabajo agrario, que es beta, es es una bonificación exclusiva, en este caso que se le otorga al trabajador. Pero en este caso, esta bonificación beta que es exclusivamente para los trabajadores agrarios, establecido y está por mandato de norma, establece que se le debe otorgar al trabajador, en este caso, el 30%, pero ojo, no dice de la remuneración básica, sino de la remuneración mínima vital. Es decir, estamos hablando de este importe. ¿Ok? Entonces, mira, ya tienes un punto muy importante en este caso, a considerar o a tener en cuenta en ese aspecto, ¿no? Ahora, eh, otros aspectos muy importantes que podemos recalcar de este régimen laboral agrario es que tú, a tu trabajador, tú puedes pactar, pagarle de manera mensual o de manera diaria. ¿Correcto? Pero si tú pactas, en este caso, pagarle de manera diaria, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Existen dos pactos aquí, para que lo tengan claro, entre el empleador y trabajador. Existen dos pactos, ¿no? Y estos dos pactos, ¿cómo se dan? Que en este caso, que se remunere de manera diaria. Entonces, si se remunera de manera diaria, en este caso, no que eso se ha pactado entre el trabajador, y el empleador, ¿no? La norma establece lo siguiente. Este, la norma establece que debemos, en este caso, hacer el cálculo de la siguiente manera. Calcular la remuneración diaria, ¿no? Que es la RD, de la siguiente manera. Remuneración diaria la tenemos que pactar en base, en este caso, a la remuneración básica, ¿correcto? En este caso, sumando el tema de la remuneración básica por el 16,66%, que sería lo que es la gratificación, más, en este caso, la CTS, ¿correcto? La CTS por el 9,72%, que hablamos de la remuneración básica, y todo esto dividido, dividido entre treintavos, si tú le vas a pagar de manera diaria. ¿Correcto? De manera diaria. Esto lo podríamos, profesor, pero todo junto lo vamos a poner en una planilla. No, no lo vas a poner pues todo junto, ¿no? Por ejemplo, si tú has pactado con el empleador que te pague de manera diaria, lógicamente al pagarte de manera diaria, ¿qué es lo que te dice la norma? Por ejemplo, ¿no? Supongamos, em, un trabajador obrero agrario, ¿correcto? Ha pactado en su contrato, en los contratos se establecen, y aquí la ley establece bajo el decreto legislativo 728, ¿correcto? El contrato que se ha establecido, supongamos, es por 2.500 soles mensuales, ¿correcto? Pero en este caso se ha pactado que el pago dentro del contrato se haga de manera diaria, ¿correcto? Se haga de manera diaria. Entonces, cuando pactamos un contrato que se establezca, en este caso de manera diaria, ¿qué es lo que te dice la norma? Oye, si tú pactas un contrato en el régimen agrario de manera diaria,
tienes que pagar la remuneración básica de manera diaria, pero también, o el y también tienes que pagar lo que es la gratificación y la CTS de manera diaria. Y la bonificación beta también de manera diaria. No es que quiere decir, por ejemplo, ya, hacemos el contrato, me pagas de manera diaria, pero la CTS y la gratificación me lo depositas en las fechas máximas que especifica la norma, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? En quincena de mayo y en quincena de noviembre. No. O sea, si tú pactas una remuneración diaria, los conceptos o beneficios sociales también se pactan de manera diaria, va de la mano. Esto quiere decir, por ejemplo, ¿cuánto sería, en este caso, supongamos que el trabajador es trabajador Juan Pérez, ¿correcto? Entonces, ¿cómo haríamos en este caso? Primero sacamos la remuneración básica, pactamos, ¿no? ¿Cuánto es la remuneración básica en este caso? Reconocemos la remuneración básica, yo sé que es 2.500 soles, ¿ok? Esa es mi remuneración básica para yo poder partir y hacer mis cálculos. Entonces, teniendo claro esto, yo también debo tener presente que la remuneración diaria, en este caso, cómo va a estar contenida con una remuneración básica diaria. Entonces, acá pongo remuneración básica diaria, 2.500 entre 30, ¿correcto? O sea, mi remuneración básica diaria, ¿correcto? Por día es de 83.33 soles, ¿correcto? ¿Cuánto sería en este caso mi gratificación diaria? ¿Correcto? En este caso, ¿cuándo te dice que la norma, la gratificación? 16.66% de la remuneración básica. Yo sé que mi remuneración básica vale 2.500. Mi remuneración básica diaria vale 83.33. Entonces, a esto tú lo vas a multiplicar por el 16.66%. Sería 13.88. Tenemos la CTS diaria. ¿Esto cómo lo vas a hacer? ¿Qué te dice aquí la norma? Hey, la CTS es 9.72% en base a la remuneración básica. Perfecto. Entonces tú aquí, esto entre, perdón, por 9.72%, ¿correcto? 8.10. Ya no lo divido entre 30 porque ya tengo lo diario aquí, ¿correcto? Ya tengo lo diario acá. Entonces por eso lo multiplico directamente con la remuneración básica diaria. Ahora, vamos con el beta. La bonificación especial para los trabajadores agrarios. ¿Cuánto es la beta? 30% de la remuneración mínima vital, ¿correcto? Pero, ojo, es la remuneración mínima vital, ¿cuánto equivale? 1.130 por el 30%, 339 soles, pero esto sería mensual, mensual, y yo tengo que calcularlo en base a 30 avos, es decir, entre 30. Entonces, mi beta sería 11.30 soles. ¿Correcto? 11.30 soles. Ese sería, en este caso, la beta diaria, ¿correcto? En este caso, que me estarían pagando, ¿ok? 11.30 soles, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, lo que tú le vas a pagar al trabajador, ¿no? De manera diaria son todos estos conceptos. Y en este caso, lógicamente, el pago lo pueden pactar de manera semanal, de manera quincenal, de repente cada 15 días, pero lo hacemos, o sea, el cálculo lo vas a hacer diario, pero tú pactas en este caso cómo le vas a pagar, de manera diaria, de manera semanal, ¿no? O sea, por día o semanal en este caso, ¿ok? Eso es lo que quiero que tengas en cuenta en este aspecto para el sector agrario, ¿ok? Ahora, si el pacto, aquí vamos a poner en este caso,
Si acá lo vamos a poner a un costado, se remunera, acá vamos a ponerlo mejor así, se remunera de manera diaria. Acá. Se remunera de manera mensual. ¿Ok? La remuneración se hace de manera mensual. Entonces, en este caso, no aplica cálculo diario. ¿Ok? No aplica cálculo diario. No hay una aplicación de cálculo diario. ¿Correcto? ¿No? Eh, ¿Se debe dividir entre 30 o entre la... No, se divide entre 30. Se divide entre 30. Treintavos. ¿Correcto? Entre treintaavos. No vas a dividir solo entre los días laborados, no, se divide entre treintaavos. ¿Por qué? Porque la misma norma establece ese concepto, entre treintaavos. Es decir, al dividir entre treintaavos, se incluye los días, los días de descanso y los días de feriado. O sea, no vas a calcular por mes, sería ilógico calcular en este caso, por cada mes, de repente puede traer un mes cuatro feriados y varios descansos. No, en este caso. En este régimen puedo tener trabajadores sin pagarles el beta, por ejemplo. El administrador, los administrativos no entran al ámbito del régimen laboral agrario. Y la misma norma lo menciona en ese aspecto. ¿Quiénes son los trabajadores que pueden acogerse a lo que es este régimen laboral agrario? ¿Correcto? En este caso, eso es lo que en este caso establece. Por eso, justo si ustedes revisan el artículo 2 de la norma, de la ley que estamos viendo, dice, en el artículo 2 en el inciso E, ¿correcto? Ahí menciona, acá se los plasmo, para que ustedes puedan revisarlo en casa de repente, ¿no? Aquí, por ejemplo, te dice acá, no están comprendidos en la presente ley el personal de las áreas administrativas y de soporte técnico de las empresas. Correcto, ahí dicen, no están comprendidos en la presente ley el personal de las áreas administrativas y de soporte técnico de las empresas. ¿Ok? Ahí ya te está mencionando ese punto, ¿no? Entonces ya desde ahí tú debes de partir para aplicar, en este caso, lo que es los beneficios, ¿no? En este caso, esa bonificación especial para trabajadores agrarios no aplica para lo que tú me mencionas, estimada Lady. Y tú tienes que tratarlo a esos trabajadores, a los administrativos, bajo otro régimen laboral que no sea el agrario. No puedes tratarlos bajo el agrario. Ojo, tienes que tratarlo bajo otro régimen laboral. Por ejemplo, el régimen laboral común de la actividad privada, ¿no? En el cual vas a otorgar los beneficios que correspondan. Entonces, aquí, cuando tú pactas, por eso acá debes tener en cuenta el pacto. Y eso se establece en el acuerdo o en el contrato de trabajo, ¿no? ¿Cómo va a ser la forma de pago? Entonces aquí, si yo pacto con el trabajador que le voy a pagar de manera mensual, vamos a copiar esto otra vez acá, correcto, y pactamos la mencionada remuneración, ok, ya no pues vamos a hacer el cálculo de manera diaria, sino nuestra remuneración básica la tenemos en 2.500 soles, ¿correcto? Entonces, nuestro beta, ¿cómo va a estar dado? Nuestro beta o nuestra bonificación para el trabajador agrario va a estar dado el 30% por el importe de la remuneración mínima vital. O sea, mensualmente le tengo que proporcionar 339 soles, ¿correcto? Estimada Livia, cuando hablamos de trabajadores de confianza o dirección, estamos hablando netamente de trabajadores administrativos. ¿Correcto? Entonces, esos trabajadores administrativos no aplica, ¿correcto? Eso debes tener claro. Estimado, bueno, agradecería a los que han ingresado con otros nombres o con nombres de sus aplicativos, por favor, me gustaría que pongan su nombre al costado para poder mencionar, ¿ok? Para referirme si es una persona, un hombre o una mujer, entonces poder referirme a ustedes, ¿sí? A la pregunta que me haces en este caso, ¿por qué es 16,66 y 9,72? Porque lo estableció la norma de esa manera, estimado. La norma ha establecido, porque yo respeto lo que dice la normativa laboral, en el caso de la ley que he mencionado, establece que
el cálculo se va a realizar en base a estos porcentajes. Entonces, si en una norma laboral especial especifica que los beneficios laborales le corresponden al trabajador en base a los porcentajes establecidos, se respeta eso. Ya no hago el cálculo en base a la normativa general de la CTS o la gratificación, ¿correcto? Entonces, aquí en este caso respeto lo que establece la normativa laboral. Y repito, en el caso del sector agrario se ha establecido que al trabajador le corresponde su gratificación 16,66% y en el caso de la CTS el 9,72%, ¿correcto? En este caso, en base a lo que es su remuneración básica, ¿no? En este caso, de los meses efectivos laborados. Entonces, en el caso de la CTS, por ejemplo, ¿ok? Su CTS mensual, ¿no? Su CTS mensual sería su remuneración básica, en este caso, por el 9,72%. Mensual, esto sería mensual, ¿ok? Esto es mensual, acá le he puesto. Y la gratis mensual. Bueno, tu gratificación mensual igual, ¿no? Por 16,66%, 416,50. Esto de aquí, que yo voy a sombrear en estos momentos, esto, correcto, tú vas a tener que ver el tema de la forma de depósito. Es decir, aquí la forma de depósito se basa a la forma que se establece tanto en la CTS como en la gratificación, en el caso de los periodos computables. Esto quiere decir, periodo, por ejemplo, ¿no? Periodo computable, tu periodo computable de la CTS comienza en noviembre y culmina, por ejemplo, en mayo del siguiente año, ¿correcto? Ahí tú estás viendo que son cuántos meses. Son 6 meses, ¿correcto? ¿Ok? 6 meses. Entonces, el depósito tú lo vas a hacer ¿cuándo? Primero, estos 243 por los 6 meses, que serían 1.458 soles que le vas a depositar. ¿Y cuándo lo harías? En quincena de mayo. Respetas, respetas lo que establece la norma, ¿ok? Respetas lo que establece la norma. Y la norma establece que hay que depositarlo en quincena de mayo. O sea, el pacto que tú has hecho con tu trabajador en que su remuneración sea mensual. Entonces, si la remuneración es pactada de manera mensual, yo no puedo hacer los cálculos diarios. O sea, por eso les digo, hay dos formas de poder hacer el cálculo, uno de manera diaria y otro de manera mensual. Si de manera diaria, lógicamente se le deposita a su cuenta del trabajador directamente todo, pero si hablamos de manera mensualizada, aquí tenemos que depositar en los plazos establecidos, que puede ser quincena de mayo o en este caso quincena de noviembre, ¿no? Igual aquí para la gratificación mensual, periodo computable, en este caso, por ejemplo, enero a junio. ¿Correcto? Igual, son 6 meses. Entonces, ¿cómo debemos hacer el depósito en este caso? Multiplicando la gratificación mensual 416,50 por, en este caso, los 6 meses, porque ya lo hemos calculado de manera mensualizada. ¿Y esto cuándo le vas a depositar? En máximo quincena de julio, como fecha máxima, en el depósito correspondiente. ¿Correcto? Eso es lo que debemos tener ingresa. Si recién ingresa en este caso, lo tendrías que calcular, dependiendo del pacto que has realizado, Roxana, ¿no? Si el trabajador ha ingresado recién, lo calculas en el primer mes en base a los días laborados, en ese caso. Y luego para los próximos meses lo calculas de manera mensualizada. Pero si has pactado en este caso la remuneración diaria, lo calculas en base a los días, ¿correcto? ¿Ok?
Entonces, ¿solo se le pagaría el sueldo básico más el beta? No, tendrías que pagar si has pactado la remuneración mensual, o sea, has pactado pagarle mensualmente, mensualmente le vas a pagar su sueldo básico más su beta, ¿correcto? Y otros beneficios que tú pactes, pero lo que se le tiene que pagar es esto como base, ¿ok? De repente puedes planificar otros tipos de beneficios. Genial, ya eso depende del pacto, pero lo básico que debe pagarse es esto. Ahora, adicional a esto, tienes que pagar la CTS y la gratis, pero lo haces en los depósitos de acuerdo a lo que se establece en el marco general de la normativa de la CTS y gratificación. ¿Correcto? ¿Correcto? Estimado Ever, ¿cuál es tu pregunta en este caso? Porque tú me pones lo que dice la norma. En este caso, ¿no? Me dice que es tan prohibida la intermediación laboral de actividades principales. No hay definición de esas actividades principales. Hay un reglamento que define, en este caso, cuáles son esas actividades, en este caso. Está en este caso, ¿no? Debes revisar porque sí hay una normativa que especifica eso, ¿correcto? Buenos días. ¿Qué se refiere con beta? Beta, en este caso, es una bonificación especial para los trabajadores agrarios. ¿Correcto? Es una bonificación para los trabajadores agrarios en este caso. Entonces, esa bonificación es la que se ha pactado en la ley, ¿correcto? Eso es lo que debemos tener claro, ¿correcto? Eh, Roxana, en resumen, lo que te puedo comentar con respecto al cálculo de la CTS, la gratificación y el beta, es que estas se establecen bajo normativa, bajo la ley que he mencionado, y en el caso de lo que es en cuenta, debes tener presente que los cálculos se realizan en base a dos funciones, en base a la remuneración básica y la remuneración mínima vital. Tú debes tener en cuenta que la remuneración básica es la remuneración pactada entre el trabajador y empleador, y la remuneración mínima vital es la remuneración que establece el Estado como mínimo que se le debe pagar al trabajador, ¿correcto? En este caso. Si en este caso al trabajador no se le paga el beta, el trabajador puede interponer medidas de queja laboral ante SUNAFIL, ¿correcto? Puede establecer, primero, conciliar con el empleador, en este caso. Si el empleador especifica que no se le debe pagar por tales motivos y tú teniendo la razón, y sabes que se te debe pagar esta bonificación, puedes en este caso puedes interponer una queja ante el Ministerio de Trabajo con los puntos correspondientes, ¿correcto? En ese aspecto. Buenos días, yo soy un vivero que hago cultivo de plantas ornamentales y orquídeas. No soy producción agrícola. Me están queriendo colocar en el régimen agrario y más del 20% de ingreso de vivero en entradas, venta y otros productos. En este caso, estimado, ¿quién es en este caso? Estimada Carol, si tú no te encuentras obligado a estar en el tema agrícola, pues no, en este caso. Ahora, tú me estás comentando que te están obligando, pero ¿quién te obliga? O sea, hay que ser claro en la pregunta, ¿no? Eh, Porque al momento de obligarte, pues yo te estoy obligando. Entonces, tenemos que ver quién te está obligando en este caso, ¿no? Y el por qué, ¿no? Porque puede ser el caso que tus ventas, en este caso por productos agrícolas, sea en un porcentaje más del 50% de lo que tú haces como ventas ornamentales de plantas. En ese caso, estarías incluyéndote en el régimen laboral agrario para los trabajadores que hagan la actividad correspondiente, pero no incluye para los otros trabajadores. O sea, tengan presente que este régimen laboral agrario es para los trabajadores que están dentro de la actividad vinculada como tal. ¿Correcto? Eso es lo que debemos tener muy claro, estimados. ¿Correcto? ¿Ok? ¿Ok? Estimado Ever, bueno, ese es tu punto de vista, estimado, correcto, y se respeta tu punto de vista, pero hay que definir e interpretar directamente la normativa, porque en este caso, muy aparte de la normativa y el reglamento, existen en este caso pronunciamientos que ha hecho o aclaramientos que ha hecho en este caso el Ministerio de Trabajo y SUNAFIL en este aspecto.
Entonces, no es que necesariamente esté ubicado para las grandes empresas, sino hablamos de las empresas que en este caso tengan un ámbito de manera formal. Ahora, en este caso sabemos que dentro de este sector hay un marco de informalidad amplio, ¿correcto? Entonces, y las personas que en este caso involucradas a este sector informal no tienen el conocimiento de este punto. Entonces, lo que se basa la normativa es que uno beneficia a los trabajadores de este régimen, ¿correcto? Y que las empresas puedan acogerse a la formalidad correspondiente. Es por eso que la norma también establece beneficios tributarios para estas empresas, a estos sectores, estimado Ever. Se respeta tu punto de vista, pero el punto de vista, desde mi punto, es otro aspecto que tengo muy claro. ¿Ok? Josué también nos pregunta, antes de poder culminar, quiero responder rápidamente. ¿En una liquidación final por término de trabajo solo se paga las vacaciones truncas o tiene que agregar otros beneficios? En este caso, estimado, se paga todo lo que corresponde trunco si lo has establecido de manera mensualizada, estimado Josué, ¿no? No necesariamente. El beta, no, el beta no lo incluyes, porque el beta tú lo pagas en este caso en el momento que corresponde, es decir, de manera mensualizada. Es una bonificación que le pagas de manera diaria o mensualizada. En este caso, si por ejemplo tú pagaras de manera diaria, en tu liquidación, estarías incluyendo solo las vacaciones. ¿Correcto? Porque ya le estás pagando en la diaria todo. Pero si tú le pagas de manera mensual, tendrías que incluir la CTC trunca y la gratificación trunca y las vacaciones truncas también, estimado Josué, en ese caso. ¿Correcto? En este caso. Sí, Ever, te entiendo que lo que pasa en la realidad, pero por eso hay que interpretar de manera adecuada la normativa y ver cómo la plasmamos en la realidad. ¿Correcto? O sea, esa es la función de nuestra función como asesores tributarios, contables, laborales, es orientar y asesorar de manera adecuada a las personas involucradas. Lógicamente, el sector agrario es un sector, lógicamente, informal. Y es como otro sector, lógicamente que en el agrario la informalidad es mucho más amplia. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con la normativa? Que a través de estos beneficios captar, en este caso, a esas personas para que vengan al ámbito formal y puedan tributar. ¿Y qué va a pasar con la parte de la tributación? Al momento de tributar, va a aumentar la capacidad del Estado, ¿correcto? En ese aspecto hay que tener en cuenta. Bien, amigos, entonces con esto finalizo nuestra sesión del día de hoy, nuestro pequeño webinar. Espero haber aclarado muchas inquietudes al respecto, estimados amigos. Y en este caso, otro punto clave que les dejo aquí es que estos pagos se deben realizar de manera bancaria, es decir, sí o sí se debe establecer de manera bancaria o deben hacerse los depósitos a través de cuentas corrientes, ¿correcto? Eso es lo que se especifica y sí o sí se debe tener muy claro. Para todo ámbito laboral, los pagos se deben hacer a través de transacciones bancarias, ¿correcto? No, estimado Anonymous, como has puesto ahí. Estimado Anonymous, no. La norma es muy clara y puedes revisar en este caso la ley 31110 y ahí lo menciona en el artículo que hemos mencionado hace unos instantes. Entonces, estimados amigos, espero haber ayudado un poco con este procedimiento del régimen laboral agrario. Es un poquito amplio también algunos puntos, pero no es difícil como ningún régimen laboral de entenderlo. Ha sido un placer, estimados, estar con cada uno de ustedes y los dejo con mi colega Jason para que le pueda brindar mayor información con respecto a estos puntos importantes y con respecto al curso que vamos a llevar a cabo a lo que es contabilidad agraria. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con cada uno de ustedes.